La gente eran, digamos, que los promotores del melatismo. A mí me late. La gente no entendió que esto tampoco es de estética visual. La gente no entendió que esto es de frases bonitas. La gente muchas veces no ha entendido que esto es científico. Sí. Que tienes que hacer un diagnóstico. Marketing al día, con solo corre. Tips y estrategias, lo mejor que podrás oír. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing al Día, el espacio donde conectamos con las mentes que están transformando el marketing, la comunicación y el mundo empresarial desde adentro. Hoy tengo el privilegio de conversar con un invitado que no solo ha construido una marca, sino un legado. Estoy hablando de Guido Ulloa Vergara. Así que prepárate porque este episodio viene cargado de visión, humor, estrategia y corazón. Guido Ulloa, bienvenido a Marketing al Día y qué honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, Saulo. Guido. Alegría. Lo logramos después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, estar más de 6 meses, 8 meses, hoy ya es una realidad y estamos grabando este podcast. De verdad, estoy súper contento de estar aquí contigo. No, yo me siento muy, muy feliz. Hoy nos acordábamos las veces anteriores que habías estado aquí en la agencia y muchas veces en las que nos cruzamos, pues porque hay muchísimo respeto, mucha admiración y además mucho gusto por la comunicación, por la publicidad, por el mercadeo, por el marketing digital, por todo eso que nos inspira y que nos conecta, no solo como colegas, sino también que nos conecta la agencia con la academia, que es lo que estás haciendo ahora y donde valoramos muchísimo tu participación y sobre todo tu guía para las nuevas promociones de profesionales. Muy bien, Guido, eres un gran referente en la ciudad, en la región, en el país. Yo creo que tú eres muy generoso con todo lo que estás diciendo. ¿Qué se siente estos chicos cuando te ven y dicen, wow, ese Guido Ulloa, yo quiero ser como él? Para reconocerlo, yo siempre he dicho así, Guido es mi gran referente, y lo digo aquí en cámara, lo digo abiertamente, y ha sido un gran referente para mí, yo creo que para muchas de las personas que han trabajado contigo. Yo creo que es muy generoso de parte tuya esa parte. Creo que hay un compromiso muy grande desde el primer momento y era que teníamos que hacer las cosas bien. Hoy yo creo que por lo que nosotros quisiéramos ser reconocidos es porque le pusimos muchísima pasión o le ponemos muchísima pasión a lo que hacemos, porque seguimos estudiando cada día, porque nos comprometemos con nuestras marcas, porque amamos nuestras marcas, porque respetamos a los consumidores, porque estamos prestos a cualquier iniciativa, no solo de ciudad, de país, en la que nosotros sintamos que de alguna manera podemos contribuir con nuestro conocimiento, con nuestra gestión. Cuéntame cómo nace este sueño de hacer publicidad, de hacer empresa, de emprender. ¿Cómo nace eso? ¿Cuál fue la primera marca que construiste? ¿Cómo eras de cuántos hermanos eras el más inquieto? ¿Cómo nace esta? ¿De dónde viene esta vena creativa? Yo no puedo decir que sea el más inquieto de 6 hermanos. Yo creo que esos 6 hermanos estimularon mi inquietud. O sea, yo soy el menor de 6 hermanos, además muy juiciosos en lo que tiene que ver con el estudio, pero profundamente creativos. O sea, nosotros hace unos días hablábamos de que la pasión o el gusto por el arte y la ejecución, porque hay 3 artistas que en distintos momentos han experimentado con distintas técnicas, grabados, Alberto en este momento, Olio, Rodolfo, Rafa escribía, o sea, cada uno, Luis Fernando pintó durante mucho tiempo. O sea, y en una casa donde se vivía todo esto. O sea, una casa de gente curiosa con un papá y una mamá curiosos que estimulaban la curiosidad. Entonces era como un buen caldo de cultivo para lo que podría llegar a suceder. Yo no estaba dentro de mis planes ser publicista. Yo no me había dado cuenta de que yo estaba de alguna manera, o sea, el llamado había nacido muy tempranamente porque nosotros teníamos tiendas de ropa y a mí me gustaba hacer vitrinismo en ese momento y disfrutaba mucho del vitrinismo. Entonces, 11, 12 años hacía las vitrinas, a los 15 años empecé a diseñar ropa, a los 16 años creé una marca de ropa que fue muy exitosa. ¿Cómo se llama esta marca? Palms. Okay. Palms vendía, o sea, fabricaba vestidos de baño, pero además fabricaba de todo tipo de outfits
para los clientes de las tiendas nuestras. Ahí estaba en el colegio que en Estaba 10, en el 11, colegio, estaba noveno. terminando colegio. Yo había tenido una influencia muy grande por el tema del surf, porque había tenido un paso no tan breve por todo lo que tuviera que ver con el mar, por un tema no solo circunstancial, sino también de gusto. Entonces, lo que desarrollé fue una marca de ropa casual para la playa, pero luego evolucionó a ropa casual para el día a día. Para el día a día, no, y para ocasiones especiales. O sea, llegó un momento en que en esa época de los quinceañeros, donde la moda era inspirada en una película, en una serie muy famosa que se llamaba Miami Vice. Tú ibas a cualquiera de los quinceañeros en Club Cartagena o en cualquier club aquí y habían 50 personas que estaban vestidas con ropa nuestra. Hicimos de todo. O sea, empezamos con ropa de playa, pero luego evolucionamos y llegó un momento en que ya teníamos corbatas, zapatos, todo tipo de outfits. Eso fue desde los 16 hasta yo creo que la última colección debió salir como a los 21 años, porque fue, mentiras, no, ya fue teniendo la agencia a los 22 años. Ya estabas construyendo una agencia y bueno, pero ahí me salté una parte. O sea, yo empiezo con la marca de ropa y diseñaba algunos muebles para las tiendas. Y hay una empresa de Medellín que conoció de 2 diseños y yo a los 18 años le vendo un diseño de una silla y un reloj a una empresa de Medellín que fabricaba mobiliario para las tiendas de ropa. O sea, yo estaba diseñando. En medio de esto pasaron un montón de cosas. Fíjate, yo asistí al primer congreso de publicidad sin siquiera soñar. Al primer congreso de publicidad que se hizo en Colombia, sin siquiera soñar que iba a ser publicista, simplemente porque vi un globo afuera del centro de convenciones y yo pregunté que cómo podía hacer para montarme el globo y me dijeron que tenía que inscribirme en el congreso. Entonces yo fui, me inscribí en el congreso y empecé a ver una cantidad de cosas que me gustaban. Inicialmente lo que me quería era montar en un globo. En el globo. Eso es parte del tema de la curiosidad. Y luego me hacen un llamado informal. Fíjate que esa es mi primera conexión con el tema del marketing político. Unos amigos, 2 personas muy queridas de mi familia, y me pidieron un par de piezas. Y yo empecé a rayar un par de piezas. O sea, yo venía a diseñar ropa y había diseñado algunos muebles. Y diseñé esas piezas, pero todavía en mi cabeza no estaba que iba a ser publicista. Yo estudio publicidad. Yo ese año me gano 2 becas, o sea, me gano 2 becas. Una de la Universidad del Norte y una de la Metropolitana para estudiar psicología, que era lo que yo quería estudiar. Pero yo tenía que irme a Barranquilla a estudiar psicología y yo no podía irme a Barranquilla porque ya yo tenía un hijo. O sea, yo tenía que producir. Entiendo. Ya, y producir era producir ropa de mi marca para las tiendas de mi madre. Entonces me quedo durante un año. Y eso, sin que me lo hayan dicho, empieza a causar como inquietud de mi familia. Ha pasado una familia que estudia todo el tiempo, de gente que ha estudiado todo el tiempo, como que va pasando el tiempo, este man está trabajando ya y le va a coger demasiado gusto al trabajo y no va a estudiar. Entonces, la tecnológica abre el primer programa. Bueno, no era el primero, ya lo había abierto, de publicidad y diseño gráfico, como un programa de extensión. No como un programa profesional. Yo empiezo a estudiar, estaban haciendo una transición, digamos que de pensum, de malla, como le dicen ahora, yo entro a estudiar, lo dirigía Cristina Lombana, era como la decana, digámoslo así, la directora del programa, y habían unos profesores que habían traído de la Central y de la Tadeo de Bogotá, eran los profesores de la universidad. Entro y mi primer contacto con la carrera, yo me enamoro inmediatamente. Claro, era lo que te decía. La universidad quedaba aquí en Manga. Quedaba aquí en Manga. Quedaba en Manga. Y ahí ese contacto fue amor a primera vista con la carrera. O sea, yo al día siguiente, segunda clase, dije, esto es lo que yo quiero ser. Y el negocio, en ese momento. No, ya, yo lo aguanto, gracias a Dios. Mamá del cielo debe estar diciendo que este es un buen reconocimiento para ella. Gracias a Dios. Yo le había vendido tanta ropa a mi mamá que tenía suficientes, digamos, ahorros para poder vivir ese año dedicado única y exclusivamente al estudio,
ya teniendo pues las comodidades que me permitieran concentrarme solo estudiando. Edad más o menos 21, 22 Tengo años. ahí 21 años. Wow. Tengo 21 años. Y cuando voy terminando, yo ya sabía que iba a montar una agencia de publicidad. Yo empiezo a construir la agencia en mi cabeza como desde octubre. Empiezo a planear la agencia y hay una persona muy, muy especial que era mi profesora de introducción a la publicidad y luego me dictó otras materias, que es Nubia Moreno. Y un día sentado con Nubia le digo, quiero que renuncies a la universidad, era profesora mía, porque quiero que me acompañes en una iniciativa. Ya venías, o sea, tú estabas yendo, vamos a entrar en Estoy en contexto. segundo semestre. Segundo semestre, venías maquinando, Sí. ya la idea, te enamoraste del programa de la carrera Sí. y venías maquinando lo de la agencia. Yo me Sí. imagino que en Cartagena no había nada de No, agencia sí de había, publicidad. estaban, bueno, primero hay una cosa que han desconocido, pero que aparece en los anales de la historia de la publicidad en Colombia, y es que Cartagena es fundamental dentro del desarrollo de la publicidad en Colombia. Una de las primeras agencias del país funcionó aquí. ¿Y qué pasa con la profesora? ¿Te copió la idea? Ah, me copia la idea y esa noche fuimos a buscar a otro profesor porque los dos solos no podíamos fundar la agencia. Entonces fuimos donde Luis Eduardo González. Y Luis Eduardo decía, pero necesitamos investigación. Entonces fuimos a buscar a Luis Carrascal, que era nuestro profesor de estadística. Y de ahí luego hablamos con Marta Lucía Maya, que era nuestra profesora, o era mi profesora de comportamiento del consumidor. Y luego le dijimos a Sandra Dorado. Y luego empezamos a jalar una cantidad de reclutador gente. de profesores. Reclutador de profesores. Fuiste por aprendizaje y terminaste reclutando a los profesores para Sí, la yo agencia. hoy, o sea, esta es una historia que Espectacular, recuerdo espectacular. con muchísimo cariño y con mucha emoción porque yo no sé quién estaba más loco. O sea, si yo pretendía montar una agencia cuando estaba saliendo de segundo semestre, o los profesores que me copiaban. Eso es muy buena Ya, pregunta. Eso es muy buena pregunta. Que me copiaban y así monté la agencia en abril. Esa es Hace estrategia. 35 años, estrategia. Estrategia. ¿Cuánto Estrategia. tiempo duró estrategia? Estrategia vivió hasta el año como 98, 99, nos agarra la crisis del 99-2000, Ok. ya, nos agarra una crisis y un cambio político que nos afectó muchísimo porque infortunadamente no era un tema de buscado, porque yo me he formado con la empresa privada, o sea, nosotros no hemos sido contratistas de temas estatales, no tengo ninguna prevención frente a eso, sino que nos ubicamos más, o sea, nos enfocamos más en el tema de las empresas. Y hubo un cambio político que infortunadamente nos llevó a que nos cancelaran muchos de los contratos. La agencia era muy grande en ese momento y nos tocó liquidar la agencia. A mí me gusta repetirme que me quebré. Eso te iba a preguntar, ¿cómo viviste ese proceso de Durísimo, quiebra? durísimo ¿Cómo lo superas? Porque estaba muy, o sea, Saulo, hay una cosa que es muy, muy, muy compleja y es que cuando tú has vivido en la abundancia, Ok. ¿ya? Y eres de una familia de empresarios que tienen recursos, la quiebra hace parte, eso lo vine a entender después, hace parte del, digamos que del quehacer, no ni siquiera del riesgo, sino de las condiciones del empresario. Eso me lo enseñó mi padre. O sea, un empleado no se quiebra, un empleado o lo echan o lo promueven. Okay. ¿Ya? Así Hay es. una condición para tú quebrarte, o sea, para tú quebrarte tienes que ser empresario. Pero la diferencia entre un empresario que se había hecho a pulso porque todo el tiempo, desde los 15 Desde años, los 15, con empiezo a trabajar empiezo a trabajar desde mucho antes en las tiendas de ropa de la familia, pero entonces me hago a pulso. Cuando tú te quiebras, tú no es que se quebró esta empresa, pero tú tienes 17 empresas más, Así o tienes es. inversiones, o tienes un grupo económico que te respalde. respalde. Ahí estaba todo mi patrimonio, todo lo que yo había hecho, había sido muy exitosa durante ese tiempo, o sea, era una carrera... 6 años, 8 años duró estrategia. Exactamente, sí, más o menos. Ok. Más o menos. Y al final del 2000... Yo creo que 1999, fíjate que eso todavía lo tengo ahí medio borroso por el mismo dolor, y eso pocas veces he hablado de eso, por el mismo dolor que me causó, y cerramos estrategia. Ok. El duelo es de las cosas más fuertes, pero además más enriquecedoras que yo he vivido en mi vida. Yo un día me vi dándole gracias a Dios por, insisto en llamarle quiebra,
porque cuando tú dices liquidación, es un término que fue real, porque eso fue lo que hicimos nosotros, le pagamos a todas las personas, a todas las empresas a las que le debimos, nosotros saneamos absolutamente todo y liquidamos esa empresa, y luego en el 2000 sí, fundamos Network. Network fue una locura con la propuesta que sale Network. Network es la segunda iniciativa de una agencia digital. La primera fue por allá en el 97. Yo estoy casi seguro que la unidad de marketing digital de estrategia, si no fue la primera agencia digital fundada en Colombia, fue la segunda. La segunda, pero para ir cerrando lo del fracaso, ¿cuál fue el aprendizaje No antes hubo de fracaso, llegar? fíjate. Una cosa es una experiencia. Nosotros la quiebra, no exactamente. es un fracaso. Es que nosotros estamos acostumbrados a ver la adversidad como un fracaso. Como un fracaso. Hubo un aprendizaje, entonces. No, lógicamente hay un aprendizaje y hay una cantidad de cosas que vienen detrás de un momento de adversidad. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido, no vemos la adversidad como algo que te edifique. Correcto. ¿Ya? No lo vemos como eso. Y algo que yo siento que muchas veces no edifica es definitivamente el triunfo. Porque el triunfo tiene un engaño detrás, tiene algo de malévolo detrás. Y es que aún equivocándote a ti te puede ir bien. Y lo que sucedió en ese momento era que más allá, porque se quebraron muchísimas empresas en el país en ese momento porque hubo una crisis, pero lo mío, yo siempre cuando evalúo y cuando me devuelvo, fue un tema de gestión. O sea, a mí me llegó el éxito sin estar lo suficientemente preparado para administrar esos recursos y administrar algunos temas de la agencia que luego me sirvieron de aprendizaje. Ok, y es cuando viene Network. Network, con un gran socio, es un hermano, Alejandro Ángel, yo creo que es la única vez que me he asociado en esos términos. Montamos una plataforma, era una comunidad virtual que hoy todavía, si la traemos a hoy, montamos Planet. Planet era una comunidad virtual que le daba beneficios a 5,000 afiliados, que promovía marcas por un lado y le daba beneficios a otra. Tú eras ciudadano de una comunidad virtual que te permitía acceder a muchas cosas que en condiciones normales no podrías hacerlo a unos costos muy bajos. Entonces nos permitía dinamizar, digamos, que las empresas en días que de pronto tenían unas curvas o había una estacionalidad de baja venta, y nosotros lo que hacíamos era meterle una comunidad que podía contribuir a la dinamización de sus ventas. De lo que hemos visto hasta este punto, siempre ha sido esa persona inquieta, como inquieta, curiosa, creativa. ¿Qué utilizas o qué rutinas tienes o qué lees, cómo vives, cuáles son tus pensamientos para mantenerte motivado ante casos de éxitos, adversidades, obstáculos? Bueno, yo creo que hay algo ahí fuerte que tiene que ver con el estoicismo, ¿no? O sea, uno es eso. Yo creo que eso de alguna manera sí marca, pero creo, aquí hay varias cosas. Uno es que entendí desde hace muchísimo tiempo que tú como ser humano tienes dos posibilidades. Uno, creerle a la gente que tienes a tu alrededor o creer lo que el universo de alguna manera te dice, y es que tú estás predestinado a tener una vida. Okay. ¿Ya? Y la otra es que tú definitivamente te hagas responsable de eso y de tu vida y tú decidas construir esa realidad. Y no que tu realidad sea construido por los otros. Te lo voy a poner al tema de hoy. Muchas personas, muchos empresarios están paralizados frente a la situación por la incertidumbre de lo que está sucediendo, no solo en Colombia, sino lo que está sucediendo a nivel global. Tú decides qué hacer con esa incertidumbre. Okay. La incertidumbre o el miedo como paralizante o como paralizador, o la incertidumbre y el miedo como motivador. Como motivador. ¿Ya? Okay. Entonces tú decides qué haces, pero eso es lo que tú decides en tu vida. O sea, tú tienes posibilidades de ver la adversidad como el fracaso, o puedes ver la adversidad como un elemento motivador o como una herramienta de aprendizaje. Tengo miedo, pero utilizo este miedo como gasolina, como un componente motivador, detonante que me lleva para a mí el miedo debe ser, bueno, desde la prudencia como algo que te pare a reflexionar, pero también es un movilizador grandísimo. Y llegamos
a las estrategias, a la comunicación aquí yo a tu marca Network, personal. exacto, ¿Cómo se da ese brinco? Network empieza a funcionar muy bien, pero Network conceptualmente era muchísimo más grande que la capacidad económica que teníamos nosotros para invertirle. Cuando nosotros hacemos un balance, hace algún tiempo estaba en la casa de Alejandro en Bogotá y hacíamos un balance, nosotros decíamos a nosotros nos faltaron 2.000 o 3.000 millones de pesos en ese momento, porque esa comunidad fue previa, o sea, aquí en Colombia, Facebook. Estaban adelantados a la época de lo que se avecinaba con todo este tema de las redes sociales, hi-fi. Oye, no existía absolutamente nada de eso. Estamos hablando del año 2000. Aquí no había llegado. ¿Ya? Y te voy a contar una cosa. Era súper interesante. Para simplemente contarte un episodio. Los jueves tú tenías barra libre en las discotecas del momento, en Mr. Babilla, o tenía barra libre de 7 a 9 de la noche. Ya, patrocinada por un licor que se fabricaba aquí, Tres Esquinas, patrocinado por Tres Esquinas en discotecas como Mr. Varilla, barra libre para esa comunidad, sin un peso, o sea, cero costo para las personas. Yo me imagino esa discoteca a tope. Claro, taqueada. Entonces, Tres Esquinas patrocinaba el evento, Mr. Babilla ponía en su sitio, y ¿qué pasaba después de 9 de la noche? Cuando tú te habías tomado 4 o 5 tragos de Tres Esquinas, pues te quedabas y consumías, y ese día vendíamos, o sea, se beneficiaba Tres Esquinas porque era un licor que los jóvenes estaban perdiendo ya la costumbre de tomarlo, le estábamos dando pasos a otros licores, el sitio se beneficiaba nuestra comunidad y se beneficiaba el licor que patrocinaba. Pero además era una comunidad que tenía una plataforma digital. Fíjate, vamos a hablar de esto. Era una plataforma transmedia. Teníamos un programa en Radioactiva, una plataforma digital y teníamos un tema en prensa donde sacábamos en algunos momentos sacábamos la programación de Planet para esa semana o para el mes. Era ya una plataforma transmedia. Ya, pero mira que ahí estabas aplicando muchas estrategias de marketing. Ahí estabas aplicando muchas pero es que ya yo venía de la agencia. Sí, o sea, ya había pasado de la agencia, formación, claro. No habían montado la nueva agencia, pero a esto le estabas aplicando como tal, como un tema integral, todos estos conocimientos que habías adquirido. Ah, claro, no. Y eso fue siempre. O sea, porque eso es lo que ha acompañado. Eso es como, yo digo que es como una religión paralela. O sea, en ese orden de ideas, ¿te consideras un médico, un psicólogo, o sea, para empezar a hacer esos diagnósticos y cómo empezaste a hacer esos análisis, esas situaciones, cómo encontraste esas oportunidades de mercado? Mira, aquí podemos hacer este negocio, aquí podemos, en el caso cuando vendías ropa, en el caso cuando abriste la agencia, cuando reclutaste a los profesores. Eso es una habilidad que, bueno, sí, está la carrera de publicidad, están las habilidades de marketing, pero ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? Yo hoy, te lo voy a decir así, yo hoy me veo como un doer, como un hacedor, ¿no? Ok. Bien, pero si tú me dices el tema diagnóstico, o sea, porque eso voy a partir la respuesta como en dos. Ya, si tú me dices que soy hoy, pues soy un hacedor. Ok. O sea, y yo creo que eso es lo que va a diferenciar, eso es realmente lo que va a diferenciar, hablaremos de eso más tarde, el impacto de las IAs, de cualquiera, de las herramientas, frente a nuestros clientes y frente a la sociedad. O sea, cuando esto que estamos viendo aquí, o a lo que nos estamos enfrentando permanentemente, más que enfrentarnos, porque no estoy usando la palabra adecuada, a las herramientas que estamos usando frecuentemente, lo que se va a necesitar es quien lo aplique, quien lo haga. Sí. ¿Ya? Nosotros hace mucho tiempo nos comprometimos con una promesa, que es hacer que las cosas sucedan. Ahora la simplificamos y es hacemos que suceda. Nosotros hacemos que suceda, somos doers. Ahora, te voy a decir qué sucede. ¿Por qué nos vamos al tema diagnóstico? Porque durante mucho tiempo también, por eso yo creo que se normalizó y que se banalizó la verdadera esencia de lo que nosotros hacemos. La gente pensaba que ser publicista era sacar un bonito anuncio, o sea, diseñar un bonito anuncio, o que a ti se te ocurriera un buen copy, o aquellos creativos fugaces que un día hicieron un meme. Y el meme pegó. Pero fue el único meme en la vida, ¿sí me explico? Nosotros nos dimos cuenta desde el principio que esto no podía ser así. O sea, que esto sin estrategia no iba a funcionar. Y la estrategia tenía implícita una cantidad de
acciones que no Ok. estaban, en las que no se estaba involucrando la gente. La gente se le ocurría una campaña. Yo hay un término de los mexicanos que a mí me gusta mucho. La gente eran, digamos, que los promotores del melatismo. Eran profesionales del melatismo. A mí me late que deberíamos pintar esto de rosa. A mí me Porque late es tendencia. el melatismo. El melatismo, ¿sí me entiendes? A mí me late. Esto no es de melatismo. La gente no entendió que esto tampoco es de estética visual. La gente no entendió que esto es de frases bonitas. La gente muchas veces no ha entendido que esto es científico. Sí. Que tienes que hacer un diagnóstico. Ya que a ti se te puede ocurrir una buena idea para un momento. Y fíjate lo que está sucediendo, ¿ya? Y lo hablábamos hace un rato, que cualquier persona con 500 seguidores o con 700 seguidores en Instagram y que un día publicó una foto y le dieron 200 likes, siente que ya puede ser community manager. No, total. Las hojas de vida de nosotros, aquí te llega, óyeme, soy vendedor de frutas y community manager. Soy economista y soy community manager. Soy astronauta y soy community manager. O sea, todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que se siente community manager porque llega, agarra un micrófono y lo sigue una gente. No. Ni siquiera atienden la importancia de solo el título. Okay, Community manager es un gerente de una comunidad, es el De alcalde acuerdo. de una comunidad. O sea, acuerdo, para de decírtelo acuerdo. de alguna manera, es el gerente de una comunidad. Qué O sea, nuestro alcalde es el gerente El de una gerente comunidad de una 1 millón de comunidad, personas. ¿Ves? total. Entonces la gente no lo entiende. Sí, Y tú sí. le preguntas... Lo a han un- generalizado mucho el término community No, pero no, manager es que como se ha tal. banalizado. Te voy a decir una cosa. Muchas veces yo cuando estamos haciendo entrevistas y le pregunto a ese community manager cuál es su función, y él me dice que su función es publicar. Y ya ahí te das Ya cuenta ahí de lo te- vacío que es el título Que para es- esa persona. ¿Cómo nace Guido La marca, Bueno, esta la versión. agencia. Esta versión nace de un cliente, una persona a la que... ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto o nace? sea, esta marca nace hace 23 años. Más o Ok. menos. 23 años Guido Ulloa. Pero Luis Fernando Botero, que era un cliente mío y además un compañero en una junta, me dice, oye, bacán, ¿tú alguna vez has llamado a tu oficina? Y le dije, no. Y me dijo, ¿tú has llamado al conmutador y tú has escuchado cómo lo presenta Ok. tu asistente? Entonces le dije, no. Y estamos en su oficina, él pone el altavoz y llama a Network. Y cuando llama, contesta la niña y hace algo como Breadfruit Gloss. Ok, no ¿Ya? se entendía Entonces lo que decía. colgaba y llamaba de nuevo y decía Networks. Y colgaba y decía cualquier cosa. Y me dijo, ¿cómo le vas a poner Network? Nosotros ni siquiera los colombianos, mucho menos los costeños. Yo creo que él no estaba hablando de los paisas, sino de los costeños. Tenemos el diseño mandibular para pegar una T con Sí, una total. W. Network. O sea, no sabemos. O sea, Network a mí me cuesta mucho trabajo. Sí. Pues a mí me cuesta mucho trabajo el inglés, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces me dijo, ¿por qué te pones nombres tan raros? Claro, la palabra era poderosa. La palabra, mira esto, Network es de hace 25 años. Hace 25 años, ¿Ves? claro. Y éramos los Con la salida primeros del internet que y toda estábamos hablando de esta cosa. Network. Bien, y entonces me dijo, ¿por qué? Y discúlpame que yo te invite a que hagas una investigación y que Ok. tú averigües cómo te llama la gente. El mejor posicionamiento es el que la persona te endosa. O sea, es como la gente te percibe. Y lanzamos esa investigación en ese momento. No voy a decir los resultados porque respeto mucho, sobre todo a mis colegas de ese momento. Ok. Nosotros estábamos de primero con un porcentaje muy alto, pero cuando le preguntamos, es una encuesta de Top of Mind, cuando le preguntábamos a la gente cuáles eran las agencias, las 3 agencias más importantes de la ciudad, nosotros encabezábamos, pero como la agencia de Guido. La agencia de Guido. Claro, y la que seguía... Network, es la agencia de Guido. No Ni Network. Network, No, la agencia existía. de Guido. La agencia de Ok. Guido, la segunda era la agencia de Jimmy, la tercera era la agencia de Oscar. Ah, mira. ¿Ya? Y todas las agencias, o sea, las agencias se llamaban, era así. O sea, no, y eso, o sea, no nos habíamos dado cuenta de que en una ciudad como esta, era así como lo mencionaba. Yo no quería el nombre, a mí me encantaba estrategia, no quería usarlo pues por los antecedentes, pero Sí. cuando se lo presento a Luis Fernando, porque el análisis lo hago con Luis Fernando, y me dijo, déjate de pendejadas. Pero no solo eso, las grandes agencias en el mundo, los referentes, Sí. usan los nombres de sus fundadores. Y en ese momento fundamos fue que le dimos forma a la marca, en ese momento Guido Ulloa y Asociados, un nombre larguísimo,
que luego lo fuimos simplificando en el 2015, cuando hicimos de nuevo una investigación y nos dimos cuenta de que la gente decía Guido Ulloa, pero cuando se refería a mí partía nombre y apellido, pero cuando se refería a la marca la juntaba. Decían Guido Ulloa. Guido Ulloa. Y por eso sale la marca. O sea, otra vez volvimos a hacer la investigación y nos sale como resultado eso. Y de ahí nace Guido Ulloa. Ya Guido Ulloa, solo Guido Ulloa. Solo Guido Ulloa. Exactamente. ¿Qué ha cambiado de esa época a ahora? ¿Cómo ves estos cambios? No, ha cambiado todo. O sea, ha cambiado todo y estamos enfrentando uno de los cambios más poderosos a nivel corporativo. 35 años, me voy a ir detrás. 35 años, yo creo que hemos, durante este tiempo, este transgregar, hemos asesorado a más de 2.500 marcas. Gracias a Dios, muchas de ellas exitosas, un equipo súper compacto que te has dado cuenta de profesionales berracos, pero yo, después de la pandemia, yo no me estaba sintiendo tan bien con lo que estaba pasando. Ya antes habíamos experimentado un cambio en el 2015 y me di cuenta que el tema no era de reinvención, que esa fue otra palabra que se banalizó en pandemia, el tema de no, yo me reinventé y le reinventaste. Para mí la reinvención, con todo el respeto de las personas que lo usan, es una palabra coja, ¿ya? Y que no respondía a la realidad que estábamos viviendo en ese momento. El tema de la pandemia nos debía enseñar que esto no era de reinvención. Esto era un tema darwiniano de evolución. Y la evolución se aceleró en ese momento. O sea, se aceleró. Le dio un impulso. Claro, por una razón, porque es que nos obligaron a evolucionar de un día para otro. Eso fue como una especie de Armagedón, digamos, controlado, que nos obligó a rápidamente cambiar nuestro comportamiento. Como tipo de exigencia, ¿evolucionas o evolucionas? No, evolucionas o te mueres. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó durante esto? Es que se aceleraron todos los procesos. La forma de pensar se aceleró. Contrario a lo que mucha gente pensó, que era que estábamos pensando más lentamente. No estábamos pensando más lentamente. Nos tocaba pensar más rápidamente porque nos tocaba atender a las señales que venían del entorno, o sea, que venían del universo. Y yo creo que esa brevedad de la verdad, lo que yo le llamo la vertiginosa brevedad de la verdad, donde un día nos decían una cosa y a las 8 horas nos las cancelaban. Y yo me quedo con esa sensación de que la industria debía cambiar, de que por lo menos desde lo que nosotros hacemos por nuestros clientes, motivados por nuestros clientes, nosotros deberíamos cambiar. ¿Ya? Y empezamos un proceso de evolución corporativa. Respondiendo, te lo voy a decir a cosas que son sencillas porque es la mejor forma de explicárselo a la gente. A nosotros nos han dicho los gurúes del marketing y la comunicación, nos hablan de que el algoritmo de Instagram cambia cada tanto. De que Google, el algoritmo de Google está cambiando de esta manera. Y nosotros descubrimos ya lo que era obvio, y es que no hay un algoritmo. Estábamos diciendo, hay 2.000 millones de algoritmos. O sea, por cada usuario de Instagram hay un algoritmo distinto. El algoritmo de tu teléfono, o sea, que tiene tu IP, es distinto al algoritmo que tiene mi IP. Entonces no tenemos un solo algoritmo. Tenemos 2.000 algoritmos, tantos como, eso para Instagram, ¿no? Pero la realidad es que hay uno que es mayor. Son 8.000 millones de algoritmos que hay en la mente de cada uno de los pobladores de la Tierra. ¿Ya? 8.000 millones de algoritmos que están pensando distinto. De manera distinta. De manera completamente distinta. Miedos, éxitos, sueños, todo totalmente distinto. Entonces eso nos obliga a estar en constante evolución. Lógicamente esto es tremendamente demandante, es muy complejo como organización, porque para que tengas una idea, o sea, hay unos pilares fundamentales, pero lo que le estamos diciendo a nuestro equipo es que debemos cambiar todos los días, porque las realidades de nuestro entorno cambian todos los días. Y ahí empiezan a aparecer cosas con las que habíamos soñado antes, pero que no habíamos implementado. Es crear un laboratorio interno de investigación, innovación y desarrollo. Con una persona que está aquí, Yare, que además tiene 21 años, una futura ingeniera multimedia, pero que tiene unas características especiales como Doer, y ella lo que está es analizando todas las herramientas de IA para surtirnos de información. Eso te iba a preguntar, ¿por qué eligieron llamar a su equipo Doer y qué implica esa palabra en la cultura? Y es un reto
es un reto hasta para con cada cliente, cada marca, y un reto de cada profesional que tienes aquí. El principal reto es nosotros, aquí siguen mamando gallo con el tema, ya porque lo estamos, bueno, pero la mamadera de gallo yo entendí que hace parte, ahí se deben estar riendo, que hace parte del proceso de aprendizaje colectivo, o sea, de apropiación del concepto. El doer es un hacedor, el doer es una persona que reúne, primero pues que es una persona tremendamente curiosa, pero adicionalmente es una persona que está en capacidad de administrar los medios, los recursos, para hacer que las cosas sucedan. ¿Ya? Okay. No es simplemente crearlas. Mira la diferencia entre un creativo y un doer. Un creativo diseña una pieza. Un doer hace que esa pieza no solo se diseñe, ¿ya? Investiga, la compara, la mide y además evalúa, se asegura de que llegue en las condiciones, o sea materiales o sea digitales, usar los canales adecuados, llegue donde el consumidor de esa pieza, el consumidor de la información, llegue donde tu cliente final y luego evalúe inmediatamente el impacto que tuvo y esté en capacidad de identificar si hay oportunidades de mejora y hacerla evolucionar. Esto es distinto al tipo que diseñó y se sentó ahí y mandó la carpeta pieza. Y la mandó. En este orden de ideas, cabe la analogía que me comentabas de fuera del micrófono del océano, conocimiento vasto con poca profundidad. Cabe la ignorancia para los doers. Llegan sesgados con un solo conocimiento. En este caso práctico que me estás planteando, ¿cómo sería ese proceso de ingresar de estos chicos que nos están viendo, que están en la academia, los que vienen a hacer el diplomado, los que están terminando, y dicen, oye, entonces ¿cómo uno trabaja ahora con Guido? Si yo soy más copy o yo soy más creativo, ¿cómo sería ese proceso? Bueno, bien. Entonces mira lo que pasaba. Año 2015. Ok. Bien, para que tú veas cómo vamos evolucionando. Y ahí viene lo que hablábamos fuera de micrófono, de que yo no quiero ser de una sola pieza. Okay. Yo renuncié hace mucho tiempo a ser de una sola pieza. Yo te decía que yo quisiera hacer, o nosotros como equipo, quisiéramos hacer un Lego de millones de piezas exóticas, únicas, que luego sinérgicamente nos permitieran construir cosas ilimitadas. O sea, ¿ves? Acciones ilimitadas. Eso es lo que somos. Se respeta la individualidad. Entonces, uno es la capacidad de liderar. ¿Quién lidera? El que tenga que liderar. ¿Cuándo lidera? Cuando tiene que hacerlo. ¿Hasta cuándo lidera? Hasta cuando sea necesario que él esté. Guido, esto trae una cantidad de retos, como lo estabas mencionando, internamente, y ahora hablemos externamente. De cara a los clientes, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo te ven? ¿Tienes alguna industria o un sector especializado? ¿Quién puede venir y tocar la puerta? Guido, necesito estrategia. Guido, necesito que me apoyes con producción. Guido, necesito que me hagas una página. ¿Qué tipo de clientes busca la agencia con estos cambios y esta nueva evolución con respecto a los doers? Sí. Y no solo con respecto a los doers, sino el tema de la evolución corporativa, que es lo más importante. Lo que pasa es que ¿quiénes son los responsables de la evolución? Los responsables de la evolución es el equipo de doers que estás viendo detrás. En estos días, bueno, hace algún tiempo empezamos a hablar de la agencia del 2050. Lo que hicimos, y esa fue la conversación que tuvimos telefónicamente, lo que hicimos o lo que estamos haciendo es construyendo las bases para la agencia del 2050, que no es la agencia del 2050, es la agencia del 2060 o del 2070. Hoy tenemos en la agencia clientes, muchos de los clientes del 2050. Wow. Ya, si alguno de nuestros clientes de hoy se comportaran, y de eso tenemos nosotros responsables, se comportaran como los clientes con los que empezó la agencia, ya nosotros tenemos aquí los clientes del 2050. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos clientes tenemos clientes que nos acompañan desde hace 25, 27, 30 años. Si yo estoy reclutando, o no estoy reclutando, suena horrible, si yo recibo un cliente hoy que se comportara como José Manuel Fernández de Grupo Aria o muchos otros clientes, se comportaran como ellos, tenemos los clientes del 2050, los tenemos aquí. Pero solo van a seguir siendo clientes nuestros o vamos a recibir nuevos clientes si nosotros entendemos lo que está sucediendo afuera. Pero hay un tema de que hoy estas marcas que están mencionando son empresas
top, nombres, edificios, pero de cara a estos nuevos negocios disruptivos que cada vez son más pequeños, son con menos gente, pero que son poderosos en ideas, ¿quiénes pueden venir a buscar esas estrategias Todo el en Guido? mundo. Mira, nosotros tenemos, esto es un compromiso personal, Ok. ¿ya? Nosotros recibimos muchísima formación, información, guianza, Ok. mentorías de organizaciones como el IXL, es un instituto de los institutos más importantes a nivel mundial en temas de innovación y desarrollo. Endeavor fue una organización que nos acompañó durante mucho tiempo y contribuyó a pivotear la agencia. Nosotros recibimos de la Alianza Regional para la Innovación, de la Cámara de Comercio de Cartagena, nos han estado acompañando a lo largo de mucho tiempo y seguimos recibiendo formación e información, muchas veces a un costo infinitamente menor de lo que realmente le costaría a cualquier empresa del mundo, pues porque hacen parte de todos estos programas de desarrollo empresarial. Y yo entendí rápidamente que la forma de devolverle nosotros al tejido empresarial Ok. ese conocimiento era acompañando, era contribuyendo a la dinamización. Y para contribuir a la dinamización, tú no puedes tener una barrera de dinero frente a tus clientes. Guido, el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo viviste o cómo vivieron desde la agencia la llegada de la inteligencia artificial? ¿Lo ves como una amenaza para la parte creativa, la parte de productividad? ¿Tus doers lo ven como alguna amenaza porque se va a desplazar el trabajo de algunos conocimientos, algunas habilidades, se van a automatizar procesos? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo estás abordando? Tú puedes percibir una herramienta como una amenaza o la puedes percibir como lo que es, como una herramienta que te facilite o que te permita hacer mejor tu trabajo. Ok. Pero hay cosas, hay señales, y eso es lo que no hemos querido entender. ¿Ya? ¿Para quién va a ser una amenaza? Para la persona que no sepa entender la herramienta. O sea, tú tienes esta posibilidad. Estás a principios del siglo pasado y te mueves en diligencias con caballos. Y aparece un tipo, Henry Ford, que quiere hacer carros. Carros. Tú decides si ves a los carros de Henry Ford como una amenaza o lo ves como una forma de evolucionar tu empresa de diligencias de transporte para transportar gente en unos carros como los que hace Ford, un poco más grande, en buses Ford, entre una ciudad y otra, en vez de usar la diligencia. Es un tema de cada quien. Nosotros lo entendimos rápidamente y rápidamente aprendimos no solo a usarlas, sino además a identificar cuáles son las que se ajustan, porque no todas las IA sirven, todos los días están apareciendo nuevas, actualizándose. Y correcto. todo. Pero te voy a decir una cosa que es donde está la parte más importante de esto. Y me voy a volver a lo que tiene que ver con el quehacer nuestro. Más que con nuestro oficio, sino con esta religión que decidimos profesar, que es de alguna manera contribuir al crecimiento, a las ventas, al logro de los objetivos de las empresas. La tecnología es necesaria, ¿ya? Sí. Para identificar mejor cuál es el comportamiento de consumo de información, porque no es de publicidad. La gente no quiere consumir publicidad. La gente odia la publicidad. Total. La gente quiere consumir contenido de valor. La gente quiere que tú le cuentes historias inspiradoras. La gente quiere que tú le enseñes cosas. La gente no quiere que le cantes un jingle bonito que sea vacío. ¿Sí me explico? Que no esté conectado con el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un equipo que se dedica a investigar cuáles son todas esas herramientas tecnológicas que no solo son las IA, son otro tipo de cosas, son programas, es tecnología, es hardware, es todo esto que nos permita entregarle un mejor producto al cliente y que nos permita afinar la mira telescópica para llegar a ese consumidor final. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Las estamos implementando. Las identificamos como herramienta, las estudiamos rápidamente, ¿ya? Y las aplicamos. Las usamos al servicio de nuestros clientes. Y salen beneficiados en cuanto a eficiencia, tiempo, ser más efectivo, y para el cliente el resultado se acerca más al éxito por lo general. Sí, yo te voy a contar una cosa. La mayoría, si tú le preguntas a alguno de ellos
y lo puedes hacer ahora por fuera de cámara, tú le preguntas a alguno de ellos si tienen miedo de la IA. Ellos no tienen miedo de la IA. No tienen miedo de No, la ya IA. la IA convive con nosotros, Ok. convive aquí. Nosotros tenemos ahí te lo estaban diciendo, más de 10 suscripciones a distintas Ok. IA que las estamos aplicando, y eso lo que nos permite es que nuestros resultados sean superiores a la media. Guido, después de todo lo logrado y que hemos contado y que hemos hablado, ¿qué sueños quedan por cumplir? No todos. O sea, todos los días, la vida es un sueño que soñamos todos los días. O sea, son miles de sueños. O sea, miles de sueños desde lo personal, pues mis hijos, todo lo que tiene que ver con mi familia. Pero desde esta empresa, todos los días hay un sueño nuevo. Es el sueño que sueñan nuestros clientes. O sea, Ok. cada vez que nosotros nos sentamos con un cliente, estamos no solo interpretando o recibiendo sus sueños, sino también articulándonos al nuestro. O sea, nosotros somos los sueños de Ok. nuestros clientes. Entonces, esto no para. Sí, pero de alguna manera que apartas a los tuyos, ¿no? Estás viviendo tu sueño. Ah, no, vivo mi sueño, pero mi sueño es, por ejemplo, esto que está pasando, que ha pasado durante estos 4 meses. Fíjate, tuve varios sueños, ¿no? Varios sueños importantes. En los últimos 5 años creamos 4, o bueno, fortalecimos una empresa y creamos 3, pero adicionalmente seguimos pensando cómo vamos a hacer evolucionar esta empresa. El sueño es fortalecer Piso 18. Te contaba que Ok. la productora que trabajó para estos suizos durante un tiempo, la productora tiene que seguir creciendo en equipos, en tecnología, en un montón de cosas. Un mensaje que quisieras darle a tus doers que te ven todos los días acá, pero que yo sé que con esta filosofía, esta idea, este cuento de los doers que está súper interesante, va a trascender. ¿Qué mensaje les darías? Yo lo primero que yo creo que nos compraron la idea es que se convenzan. O sea, se convenzan porque es muy complejo. Es desbaratar viejos conceptos. Mira, eso a manera de anécdota, el grupo que estábamos trabajando esto, cuando lo estábamos construyendo y ellos se adelantaban y me presentaban modelos, había una cosa, por ejemplo, y era que la planeación estratégica debíamos revisarla cada 3 meses. Y la realidad es que las empresas tienen que revisar su planeación estratégica por lo menos una vez al mes. ¿Ya? Porque Wow. esto está cambiando tan vertiginosamente que cuidado y Ok. cuando te dices cuenta, las cosas se Ya. te pusieron malucas. Mira cuántas empresas grandes que nunca pensamos que podían llegar a la quiebra, hoy están cerrando. Están. De las grandes empresas del mundo, de los referentes a nivel mundial. Entonces, ¿qué tienes que estar? Atento a las señales. Ok. Eso. O sea, que nos copien el sueño, que nos copien la Ok. idea. Y eso, lógicamente, tiene una implicación súper poderosa en lo que tiene que ver con la atención, con el cuidado, con la interpretación de las señales, pero con la acción inmediata como respuesta a esa señal. De nada vale que tú estés interpretando las señales si no te mueves. Mucha actitud, mucha acción. ¿no? Mucha acción, mucha actitud, mucha curiosidad. Ok. Mucha curiosidad. Eso es clave porque eso es una característica del doer. Guido, te voy haciendo preguntas y me las vas respondiendo con la primera palabra que se te venga en mente, ¿vale? Muy, muy rápida. ¿Una palabra que te defina? Yo creo que es pasión, ¿no? Pasión. Y la otra sería curiosidad. Tu superpoder en la agencia. Yo creo que hacerlo reír. Hacerlo reír. No, pues, ese es uno, no, pero él no creo que sea el superpoder. Yo creo que, ¿sabes qué? Podría ser, es rodearme de gente valiosa. Pero eso no es un poder, eso es como, no sé, Como- eso es como una bendición más bien, no hay un superpoder mío. Pero rodearme de gente muy valiosa siempre. Un referente que te inspire. A toda esta gente, mis clientes, tú, ellos. Yo aprendo de ellos, aprendo de mis alumnos del tecnológico o de la gente de Perrenque Creativo. Aprendí de los barranquilleros que nos recibieron su generosidad, Ok. su disposición para conectarse, para generar sinergia. De esta gente aprendo todos los días cosas, o sea, de Alan, de Giovanni Luna, que me acompaña desde hace tanto tiempo, estoy aprendiendo mucho. Ok. Un lugar en el mundo donde te recargas. Cualquiera, un lugar. no sé, En la calle. en la calle. Sí, yo creo que esa es la otra gran universidad. Sí. La calle es la observación. Mi mamá decía que yo me había dedicado a la investigación para esconder
la realidad para darle formalismo a una realidad que vivía en mí, que era que yo era chismoso. Entonces, en la calle me enriquezco, en la calle aprendo. Un proyecto que te marcó, propio de algún cliente. No. Propio, pues de un cliente, pero propio. Definitivamente de lo más reciente, pues todos los días nos marcan muchas cosas. Pero una cosa que me siento muy orgulloso es del Getsemanicense, la plataforma transmedia que hicimos para el proyecto San Francisco, que es lo que va a ser hoy el Four Seasons. 48 números, vamos a seguir dándole vida de una plataforma transmedia que buscaba preservar la memoria del barrio, pero además generar orgullo y pertenencia para los habitantes, no solo de Getsemaní, sino de la ciudad. Brutal. Si no fueras publicista, ¿qué fueras? Yo creo que chef, ¿sabes? ¿Chef? Sí, como cocinero. No chef, eso es muy pomposo, no, sería cocinero. Guido, Cocinero de barrio. De barrio, popular, comida popular cartagenera. Exactamente, Guido, cocina ancestral. muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Marketing al Día. De verdad, vuelvo y te lo digo, agradecido de este espacio, esta oportunidad. Espero que todas estas personas estén disfrutando este episodio y espero volverte a ver. No, pronto, te tenemos que contar los resultados de esta nueva aventura. Saulo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu generosidad y gracias por tu cariño. Do it. Hay que hacerlo. Marketing al día, con Saulo Torres. Tips y estrategias, lo mejor que puedo